Nehemías capítulo 4, versículo 10. Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Esto es algo que la Biblia escribe acerca en el tiempo Jerusalén había sido conquistada. El pueblo de Israel había sido conquistado por sus enemigos. La ciudad había sido destruida. Y en Nehemías capítulo 4, versículo 10, que no llega nadie todavía, Nehemías 4, 10, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Como te decía, en el contexto, ¿qué es lo que había pasado? El pueblo de Israel había sido conquistado por sus enemigos. Dios había advertido a través de los profetas, de Jeremías sobre todo, que iba a ser destruido por sus pecados. Así que cuando el pueblo estaba lejos, había un Nehemías, y Nehemías quiso reconstruir, porque se enteraron que las murallas, el muro de la ciudad estaba destruido, el templo estaba destruido. Entonces decidieron hacer algo y regresar. Pidieron permiso al rey, pidieron permiso y regresaron. Y obviamente habían enemigos que no querían que se reconstruya la ciudad. Por ahí salieron algún rey, salieron muchas personas. Pero me llama mucho la atención este versículo, porque me hace pensar en algo que es más allá de lo que a veces es evidente. En el estudio de la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno ya se pone así en serio a estudiar la Biblia, una de las cosas que uno dice, que si a uno como estudiante se le advierte, dice: mire, cuidado con o aumentar o espiritualizar todo lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda que un día predicábamos de los símbolos? ¿No es cierto? Símbolos, los pollitos son un símbolo, el águila es un símbolo, pero no todos son símbolos. Pero cuando uno lee la Biblia, yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios tiene que contarme esto? O sea, ¿qué me está contando? Me está contando que la fuerza de los cargadores, que sería la palabra de acarreadores, se ha debilitado y el escombro es mucho. Claro, me está diciendo que hay gente que se puso débil, pero si uno se pone así a hilar fino, es un dato que debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque si yo quiero construir, ¿no es cierto?, aquí en este caso, ¿qué es lo que estaba haciendo Israel? Edificar sobre ruinas. Querían edificar sobre ruinas. Como te digo, la ciudad había sido destruida, había sido quemada, saqueada, los muros derribados. Llegó Nehemías con la comitiva y empezaron a construir. Y el Espíritu Santo me indica esta parte, que habían escombros, a través de la Biblia, ¿no es cierto?, me está diciendo que habían escombros y que había gente que tenía que mover esos escombros. Pero por mover mucho esos escombros, se cansaron. Y el escombro era mucho, dice, y no podemos edificar el muro. Entonces, estaba yo meditando en esto, el Señor, se me quedó este versículo, porque un hermano dio un mensaje acerca de esto, aquí, yo estaba sentado ahí, y se me quedó este versículo, aparte del mensaje, y lo he meditado y lo he pensado, y estaba orando, y bueno, y dije: Señor, bueno, ¿por qué me tienes que decir esto? Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que darse cuenta aquí es que cuando uno empieza a buscar escombros, el escombro es el pasado, fue lo que se dañó, derribaron los muros y quedó en escombros. Entonces hubo gente que en vez de edificar el muro, se dedicó a mover los escombros. Entonces yo digo: Señor, nosotros como humanos no estamos tan lejos de eso. A veces nosotros venimos al Señor con una vida hecha pedazos, venimos al Señor con un matrimonio destruido, venimos con un negocio en quiebra, venimos en escombros. Y a veces nosotros empezamos a preocuparnos más por mis escombros que por edificar el muro. Y los escombros tienen que ver con el pasado, con lo que ya pasó. Y hay gente que empieza a meditar más en su pasado. Y por pensar más en su pasado, por estar buscando en su pasado, es decir, yo me olvido de lo que Dios me dice. Dios me dice a mí: tú eres nueva criatura. Tú eres nueva criatura. Pero
hay momentos en la vida de uno que uno empieza a recordar el pasado. Y ese pasado me sigue generando tristeza, pena. Entonces estoy en problemas. Estoy en problemas. Es decir, en vez de dedicarme a construir junto con Dios la nueva vida que me da, todas las cosas viejas pasaron, eres nueva criatura, dice la palabra del Señor. Y en vez de construir los muros de mi nuevo hogar, en vez de construir los muros para una nueva vida, empiezo a quedarme sentado en el escombro, hurgando en mi pasado, buscando en mi pasado. Y sigo poniendo excusas en base a mi pasado. Yo sigo diciendo, Señor, si yo hubiese sido así, si yo hubiese hecho esto, y si hubiese hecho aquello, y si hubiese hecho, ya no puedo hacer nada por el pasado. Pero estando metido en los escombros, me debilito. Aquí dice que estos señores, perdieron su fuerza y no podían edificar lo nuevo. Cuando mi mente empieza a estar pensando, llenándose del pasado, meditando en el pasado, en el y si hubiese, y si hubiese, y si hubiese. Entonces uno tiene que meditar mucho en esa palabra cortita, ¿no es cierto? Mover los escombros fatiga. Pero hay algo que es claro, mis hermanos preciosos. Los escombros hay que sacarlos. No puedo dejarlos ahí. Pero aquí lo que me da a entender es que no podían construir porque los escombros estaban ahí. Eso me impedía, me estorbaba. El pasado, cuando yo empiezo a darle vueltas al pasado, cuando yo estoy como un rumiante, diciéndolo de una manera, ¿no es cierto?, volviendo a masticar lo que ya pasó, una y otra vez, el pasado. Eso es buscar en esos escombros y yo no los he sacado, no los he quitado. Y tengo que pedirle al Señor, Señor, quita estos escombros de mi vida, porque si yo sigo sentado en los escombros, hurgando en los escombros de mi pasado, no voy a poder construir la vida de bendición que tú quieres junto contigo que construyamos. Si yo estoy hurgando en mis escombros, Señor, yo no voy a lograr tener el hogar que tú quieres que yo tenga. Si estoy hurgando en mis fracasos, no voy a tener el negocio que tú quieres que yo tenga. Pero no quiere decir que uno ignore el pasado. Insisto en esto. Tengo que pedirle al Señor que lo quite, que lo saque, o sea, que no me permita quedarme ahí en ese pasado para justificar mi presente y dar un pretexto para mi futuro. Tengo que pedirle al Señor, Señor, aquí estoy y quiero, Señor, construir un muro nuevo. Quiero tener un hogar nuevo, quiero tener una familia nueva, quiero tener un negocio nuevo, quiero hacerlo todo nuevo, Señor. Entonces, a veces uno, como te digo, empieza a hurgar en ese pasado y eso nos trae fatiga, dice la palabra del Señor aquí, en los escombros de nuestra vida y sobre todo, dice, no me permite seguir adelante, no me permite caminar, ir hacia adelante. Entonces yo creo que es un buen momento que usted coja un ratico y diga, bueno, Señor, ¿en qué escombros de mi pasado yo todavía me he quedado? ¿Qué escombros de mi pasado todavía los estoy hurgando para justificar lo que pasa hoy? ¿Qué cosas no puedo cambiar? Y eso causa fatiga, causa dolor, causa enojo, causa el querer rendirte. Entonces uno quiere buscar de Dios, pero tienes que dejar que Dios te convenza o convencerte que Dios ha hecho de ti nueva criatura, que eres un vaso nuevo, que eres una criatura nueva, hecha para bendición. Esa nueva creación es para que seas bendecido. Esa nueva creación es para que pases por valle de sombra de muerte y no te rindas. Esa nueva creación es para que estés en medio del horno y la llama no arde en ti. Esa nueva creación es para que tú pases por esos lodos cenagosos y Dios te saque de ahí en roca firme. Esa nueva criatura es para que tú no te ahogues, aunque piensas que puedes ahogarte, sin embargo Dios nunca va a permitir que te ahogues. Esa es la nueva criatura que hay en ti. Es una nueva criatura que tiene que decir, soy más que vencedor en Cristo, soy alguien que puede hacerlo todo porque Dios va conmigo como poderoso gigante. Yo estoy dependiendo de Dios, ya nunca más estoy solo, ya nunca más caminaré solo, sino que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Soy una nueva criatura. El pasado, pasado. Y usted puede cantar un corito muy, muy espiritual que usted se lo sabe, yo sé que se lo sé. Cuando esté en eso, usted puede cantar un corito de un hermano que era muy espiritual y que cantaba, ya lo pasado, pasado, no
no me interesa. Eso, cántelo y diga aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pablo sabía esto. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. En este contexto, Pablo conocía lo que estaba pasando. Filipenses capítulo 3, versículo 13. En el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo entendía que esto era un caminar. Entendía Pablo que él tenía un pasado en su vida. Él fue perseguidor de la iglesia. Fue cómplice de asesinato porque él estuvo el día que mataron al diácono. Él estuvo ahí. Fue cómplice de ese asesinato. Y él entendía todo eso. Él entendía quién fue. Y ahora mira lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía no llego a donde tengo que llegar. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome, ¿a dónde? A lo que está delante. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. A veces uno se enfrasca en decir, yo soy esclavo de este problema, yo me enfrasco en decir, es que yo nací así, yo me enfrasco, es que mi carácter es así, es que yo esto, es que yo este otro, y empiezo a querer justificar lo que estoy viviendo ahora por todo lo que ha pasado. Y ahí yo estoy quitándole el poder a Dios, porque Dios dice que tú eres nueva criatura, que tienes nuevo nacimiento. Entonces uno tiene que pedirle como Pablo: Señor, hazme olvidar el pasado y permíteme proseguir a la meta de mi bendición. Permíteme. Dice, por una cosa, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo que sigue. ¿Qué hago entonces? Prosigo. Me olvido, miro y prosigo. Me olvido de mi pasado, ya no justifico mi presente en mi pasado y sigo caminando hacia la meta. Camino al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba construyendo la ciudad, habían dos tipos de personas. Los que estaban en los escombros y los que estaban edificando el muro. Representando esto nuestra vida, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en mis escombros? ¿Quejándome de mis escombros? ¿Lamentándome de mis escombros? ¿Teniendo autocompasión de mis escombros? ¿Queriendo justificar mi vida por los escombros? ¿O es mejor estar en el muro construyendo una vida nueva? Construyendo una bendición junto con Dios. ¿Dónde quieres estar? ¿En los escombros o en el muro construyendo? ¿Quieres ser alguien que está lamentándose por el pasado? ¿O quieres ser alguien que está viendo como Pablo el futuro a la meta del supremo llamamiento del Señor? Lo que Dios tiene para ti es una vida de bendición. Y hay que caminar en esa vida de bendición y no estancarme en los escombros. ¿Estamos, mis hermanos preciosos? Y aunque usted no lo crea, hoy va a haber un milagro. Hasta aquí llegó el sermón. Póngase de pie, por favor. Es el primer milagro que va a haber en la noche. Dice el pastor, ha de querer ir a ver el fútbol. No, me dijeron que tengo que predicar 15 minutos, que la norma los jueves es 15 minutos. Así que yo he venido pidiendo a Dios que me permita hablar menos. Así que cierre sus ojos un ratico ahí donde está. Y yo quiero consultarle a usted. Quiero consultarle. Y usted conteste. Primero, ¿dónde ha estado? ¿Ha estado sentado, hurgando en sus escombros? Puede ser que existan momentos en tu vida que estás muy optimista, viendo el futuro y estás construyendo. Pero hay ciertos momentos en tu vida que te sientas en los escombros a lamentarte del pasado, a tener autocompasión, a sentir tristeza por ti mismo, de tu circunstancia, y te olvidas que Dios está a tu lado para levantarte. Te olvidas de que Dios está contigo para sostenerte. Así que yo te invito en esta noche que tomes una decisión. Permanecer en los escombros
o levantarte a edificar la vida de bendición que Dios tiene para ti. Porque es un trabajo conjunto. La palabra del Señor dice, en vano edifican los arquitectos la casa si Dios no está con ellos. Eso significa que es un trabajo conjunto. Dios y lo que uno hace. Entonces, insisto, ¿dónde quieres estar? Hurgando en tus escombros, sentarte en los escombros, lo cual te va a causar fatiga, te va a causar dolor, desánimo, tristeza, o levantarte de ahí con la ayuda del Señor, creyéndole que Él hizo de ti una nueva criatura, que las cosas son nuevas, y como Pablo, olvidar el pasado y proseguir a la meta. Entonces, si tú deseas proseguir a la meta, tú puedes decirle ahí en tu corazón al Señor que esos escombros no pueden estar ahí. Dile al Señor una vez más, Señor, ahí en tu corazón, dile una vez más, Señor, quita todo escombro de mi vida, Señor. Quita los escombros. Quita los escombros de mi vida, mi pasado, mi ayer, lo que sucedió ayer, lo que sucedió hoy en la mañana, lo que sucedió en la noche de ayer, en el año pasado, en mi vida, en mi infancia. Quita los escombros, Señor. Bendito Dios, y permíteme, Señor, ser sabio. Dígale al Señor, quiero ser sabio para edificar lo nuevo que tú tienes para mí. Quiero ser instrumento para edificar muros en mi vida. Quiero ser instrumento para edificar mi familia, mi hogar, mi trabajo. Quiero ser, Señor, contigo, Padre Celestial, el que edifica una casa nueva, Señor. Ayúdame, Señor, dile ahí al Señor, ayúdame a ser como Pablo, a olvidar el pasado, poner mi mirada en la bendición y caminar hacia esa meta, Señor. Diga al Señor ahí. Dios le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que en esta noche yo te digo, levántate de los escombros. Toma tu trabajo y con la ayuda de Dios, construye la bendición que Dios tiene para tu vida. Padre precioso, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Aquí está tu pueblo, bendito Padre Celestial. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver con tus ojos la bendición que tú tienes para nosotros, la provisión que tú tienes, y enséñanos a ser sabios para no estar sentados en los escombros, sino, Señor, como herramienta tuya, edificando el futuro de bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.